Hola, ¿cómo están? Monamix de la astrología Majareta, estamos una vez más aquí, viendo qué nos depara el cielo por estos tiempos. Para una astrología Majareta hace falta un alquimista Majareta, así que aquí presente Ezequiel, el alquimista Majareta de turno. Bueno, primeramente y antes que nada, feliz solsticio de invierno o de verano, según en qué hemisferio se encuentren. El día de hoy, hace un ratito nomás, el Sol entró en Cáncer. Esta relación íntima que tiene la astrología con los solsticios y con los equinoccios. El zodíaco está construido a partir de los solsticios y los equinoccios. Este solsticio de invierno en el sur y de verano en el norte marca el comienzo de, de lo que llamamos Cáncer, así como los equinoccios marcan los comienzos de Aries y de Libra, y el otro solsticio que nos toca en el 21 de diciembre, 21-22 aproximado, marca el comienzo de Capricornio. A partir de ahí se construye el zodíaco. O sea que estamos justo en el momento zodiacal preciso para, para hablar de esto. Feliz Inti Raymi, acá en el sur se le llama Inti Raymi a este periodo de la noche más larga y lo que se conoce como el renacimiento del sol. Así que bueno, muy, muy contento de estar en este día produciendo este video. Hoy vamos a hablar de un evento, como siempre les contaba, los eventos que estamos siguiendo. ¿Qué sucede entre los 5 planetas más lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, sumado al nodo norte, el nodo lunar? Eh, Estos son los aspectos que estamos analizando, los cambios de signo de estos planetas y los aspectos de estos planetas entre sí. Y luego estamos siguiendo algunos ciclos más, sobre todo lo que sucede entre Marte y Venus junto con el Sol y lo que sucede por otro lado con Mercurio y la Luna junto con el Sol, ciclos de planetas personales y mucho más rápidos que no afectan tanto a la globalidad de lo social. Hoy estamos con el último evento que ocurrió hace 2 días nada más. Es el sextil de Saturno en Piscis junto con Júpiter en Tauro. En esta carta es la que estamos viendo. Acá vemos a Saturno, que también está compartiendo junto con Neptuno en el signo de Piscis, y lo que venimos hablando en los últimos videos, el, esta fuerte presencia de energía taurina que hay acá, con Júpiter, el nodo norte y Urano compartiendo en el signo de Tauro. Ya vamos a ver cuando toque hacer foco en esos planetas. Hoy el foco está en Júpiter y en Saturno, que están formando un sextil. Esto, estas relaciones entre Júpiter y Saturno, bueno, se conocen desde hace mucho tiempo porque son planetas antiguos. Bueno, también vemos que estamos con el último, con el paso y el regreso de Plutón a Capricornio también influenciando esto. Pero Saturno y Júpiter, que decíamos que cada 20 años hacen esto que se llama la gran conjunción, se encuentran en un signo del zodíaco. Durante mucho tiempo lo vinieron haciendo estos últimos 300 años aproximadamente en signos de tierra, y acabamos de presenciar en el 2020 lo que se llama cambio de ciclo de elemento. La conjunción fue muy al principio de Acuario y comenzaron un nuevo ciclo, ahora sí, en signos de aire. Y bueno, este ciclo de conjunción de Júpiter con Saturno luego empieza a tener estaciones que se van sumando. Júpiter avanza más rápido que Saturno, entonces Júpiter lo empieza a adelantar en los signos. La primera estación que vimos suceder luego de la conjunción fue el semisextil, el aspecto de 30 grados. Esto ocurrió cuando Saturno todavía estaba en Acuario, pero Júpiter ya había entrado en Piscis, entonces la relación entre Piscis y Acuario para Saturno y para Júpiter. Luego Júpiter siguió avanzando, pasó a Aries, luego Saturno entró en Piscis, que, o sea, se volvieron a quedar en una relación de un signo de distancia, pero pasó poco tiempo hasta que Júpiter entró en Tauro y pasan a estar en esta relación de 2 signos de distancia que cuando se alinea, cuando logra su alineación exacta,
se convierte en el aspecto de 60 grados que llamamos sextil. Un aspecto armónico que hace que estos planetas trabajen en conjunto. Entonces vamos a hablar de esto, de esta estación. Primero vamos a ir a lo que suele ser más interesante, qué es lo que pasa en este tiempo en particular con Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Por un lado tenemos a Tauro, que es un signo asociado con la estabilidad, con la seguridad material, con el disfrute de la energía terrenal, de los placeres terrenales, amplificado por Júpiter, ¿no? Que trae expansión y trae un sentimiento de que esto se le preste mucha atención. O sea, en el signo donde está Júpiter tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una expansión, un ir más allá, ¿no? Entonces, con Júpiter en Tauro pueden aparecer oportunidades para el crecimiento económico, para la acumulación de recursos, para conseguir nuestra estabilidad financiera. Esto está en foco en este año, que vamos a ver que Júpiter va a estar transitando el Tauro. Saturno en Piscis, colaborando con Júpiter de esta manera, puede ayudar a moderar esta influencia, a que tengamos una responsabilidad financiera que no implique solo acumular, que no implique hacer dinero por hacer dinero, que genere un espacio entre conseguir nuestros recursos y nuestro desarrollo espiritual. Saturno en Piscis resalta la empatía y la compasión hacia los demás, que haya una sensibilidad hacia las necesidades y los sufrimientos de los demás, a qué es lo que necesita el mundo y cómo establecer un nuevo orden, una estructura, una estabilidad a nivel espiritual. Entonces, bueno, desde este lugar estas dos energías están equilibradas. ¿Cómo conseguir una mayor expansión financiera y una estabilidad sin perder nuestro espacio de sensibilidad y de espiritualidad y de desarrollo espiritual? ¿Cómo una cosa, estamos pudiendo encontrar en este sextil, cómo una cosa pueda acompañar a la otra, ¿sí? Cómo podamos desarrollar, por un lado, se influencian mutuamente, o sea, este arraigo que tiene Júpiter en Tauro, esta forma de buscarnos desarrollar una estabilidad, también ayuda al orden que está buscando Saturno en nuestros valores espirituales, desde dónde enfocamos las cosas, a arraigarnos más profundamente desde ese lugar. También es muy importante el cuidado y la protección del medio ambiente. Vemos que estamos en una época en que no hay límites claros para los gobiernos, para las empresas. Esto de que no hay límites claros tiene mucho que ver con este Saturno en Piscis. Los límites se están diluyendo sobre qué es lo correcto y cómo enfocarnos en que por el desarrollo económico, por el desarrollo económico, no nos no nos carguemos todo lo demás, o sea, eh, no, no haya un desastre ambiental, justamente por tratar de sostener una economía que está en crisis. Entonces, bueno, es importante, este Saturno en Piscis no tiene límites claros, puede haber una confusión fuerte en cuanto a los límites que pueda poner. Desde este lugar es importante esto que decíamos a veces, que Saturno puede representar los gobiernos y las restricciones y las leyes, qué es lo correcto, qué es lo que está bien, cuáles son los límites. En Piscis se diluyen y no están del todo claros. Y por otro lado, una necesidad y algo que se ve en el mundo aquí,
Me vienen a la cabeza los acuerdos por granos que se buscan hacer con Ucrania, con Rusia, todos los nuevos acuerdos comerciales que están tratando de funcionar ahí en el mundo, que se resumen en una idea, en un sentimiento de cómo hacemos para sostenernos como humanidad, cómo hacemos para que estos problemas económicos y financieros, sobre todo, no afecten a la productividad, no dejemos de tener los seres humanos la comida asegurada, el sustento, el techo, nuestras necesidades básicas cubiertas. Es importante, bueno, es un buen momento también para que quienes trabajan y sostienen su vida desde la espiritualidad, desde algún trabajo vinculado al desarrollo personal, al cuidado de los demás, a este vínculo con el gran todo que es Piscis, estos trabajos se puedan estructurar, se puedan trabajar, tener una bajada a tierra mucho más profunda. Esto se lo trae el Júpiter en Tauro. Es un buen momento para mover nuestra creatividad, nutrir nuestras prácticas de espiritualidad a través del arte, a través de la música, a través de la conexión con la naturaleza. Es un lindo momento para meternos en esas cosas. ¿Qué podemos ver como aspectos negativos o qué puede surgir en los aspectos negativos a pesar de que Júpiter y Saturno están en un sextil? El sextil también trae sus aspectos negativos. Esto puede llevar a una resistencia al cambio, a quedarse en las situaciones existentes. Júpiter en Tauro puede exacerbar este enfoque excesivo en la estabilidad material y en la comodidad, sumado a que Saturno en Piscis puede tener una falta de motivación para enfrentar los desafíos. Piscis no es un signo que tenga mucho empuje propio, entonces esto podría traer la dificultad de adaptabilidad y de capacidad de respuesta en los cambios necesarios tanto a nivel personal como a nivel social. Un materialismo y un apego excesivo, que nos quedemos ahí buscando la riqueza por la riqueza y un poco esta falta de límite que puede tener Saturno en Piscis, que nos lleve a adicciones, a escapismos, al abuso de sustancias, a la evasión de responsabilidades, la falta de límites y una desorganización que puede traer este Saturno, esto que decíamos. No hay límites claros, hay confusión, hay caos, una tendencia a no poder crear estructuras sólidas, a seguir rutinas efectivas, a una sensación de desorden y de falta de seguridad, y al escapismo y a la falta de responsabilidad. Esto un poco el panorama general de Saturno en Piscis en un sextil con Júpiter en Tauro. Y bueno, esto nos lleva, ahora voy a hacer una pequeña pausita, acomodar un poco las cosas que necesito acomodar para poder seguir un poco el ciclo. Después de esta interpretación general que nos encontramos para Saturno en Piscis, vamos a seguir un poco el ciclo de Saturno, desde su conjunción, o incluso lo que sucede previamente a su conjunción en Acuario, a lo que podemos ver ahora que está pasando. O sea, cómo llegamos, desde qué camino, desde qué recorrido, llegamos a este Saturno en Piscis sextil Júpiter en Tauro. Voy a hacer una pausa de un momento.
Bueno, regresando de esta pausa, vamos a seguir con lo que es el ciclo de Júpiter y de Saturno. Nos remontamos al 2 de diciembre del año 2019, cuando ya Saturno estaba transitando hacía unos años el signo de Capricornio y Júpiter, como aquí lo podemos ver, entró en el signo de Capricornio. Comenzaron a compartir signos, a acercarse a este momento de la conjunción. Júpiter y Saturno en Capricornio nos traen un enfoque muy claro en las estructuras, en la estabilidad, en el trabajo duro, en la disciplina, en el logro de metas. También posibles reformas y cambios en las estructuras sociales, en las estructuras gubernamentales, la importancia capricorniana de la responsabilidad y el deber. Fue el momento en que estaba empezando la pandemia. Si vemos el siguiente cambio de rumbo, fue cuando Júpiter, aún en Capricornio, le dio paso a Saturno en Acuario para el 23 de marzo del 2020. Entonces, aquí hubo un leve cambio. Saturno lo adelantó un poco a Júpiter todavía. Dejaron de compartir esta cuestión del mismo signo. El resumen de esta etapa, para este entonces, justo en este momento más o menos, fue cuando se decretó, por lo menos en Argentina, en España, en muchos países, el inicio del confinamiento. O sea, acá hubo algo muy, muy fuerte, que nos tuvimos que adaptar a nuevas estructuras. Si pensamos en la combinación de Júpiter en Capricornio con Saturno en Acuario, eh, hay, hubo que integrar la, una innovación, un cambio muy fuerte, muy profundo en las estructuras establecidas. Hubo cambios en los sistemas sociales y en los sistemas tecnológicos, y un equilibrio entre la tradicional y lo vanguardista, un enfoque en la comunidad y en la colaboración. Entonces acá apareció Saturno con un nuevo orden que nadie se esperaba, que de repente nos tomó por sorpresa. Nos tuvimos que adaptar muy rápido a este nuevo orden. Esto sucedió a partir del 23 de marzo del 2020, que fue cuando empezó. Yo recuerdo, por lo menos en este costado occidental del mundo, en China comenzó antes, en los meses de enero, de febrero, eh, toda esta política de confinamiento y de pandemia. Eso sucedió hasta el 2 de julio del 2020. Hubo una primera etapa de confinamiento muy fuerte. Acá Saturno retrógrado volvió a Capricornio, o sea que volvieron a estar juntos y en conjunción a partir del 2 de julio del 2020. Volvió esta energía capricorniana. Acá fue la época en que ya nos estábamos empezando a cansar de los confinamientos, de que creíamos que terminaban, y realmente hubo un énfasis en que esto iba a seguir por muchísimo más tiempo. Volvimos a la etapa anterior de los dos en Capricornio, y el siguiente paso que se dio fue que ya estos planetas prácticamente juntos hicieron el cambio de signo. El 17 de diciembre del 2020, finales del 2020, Saturno entró en Acuario. 2 días después, el 19 de diciembre, entró Júpiter. Y 2 días después, el 21 de diciembre, justo también para un solsticio, se encontraron a los 0 grados 29 minutos, o sea, en el primer grado de Acuario, se encontraron Júpiter y Saturno. Acá se empezó Júpiter y Saturno en Acuario, y esto es algo que es este ciclo de 20 años que ahora empieza a regir. La importancia de la libertad individual y de la igualdad, los avances en la tecnología y en la ciencia, el fomento de la diversidad y de la inclusión, y las reformas de las estructuras sociales y políticas. Esto de que se hablaba, acá se empezó a hablar mucho de una nueva normalidad. O sea, si el 2020 fue el año de la pandemia y el confinamiento puro, a partir de acá ya se empezó a integrar esta nueva forma, ¿sí?
y se empezó a hablar de una nueva normalidad, esto muy jupiteriano y saturnino, con esta cuestión de normalidad, pero en una cosa nueva, y también a acuariano. Eso fue lo que empezó a pulsar desde ese lugar. Vamos a seguir avanzando con el ciclo. Y esto fue hasta el 13 de mayo del 2021. A partir de ahí, Saturno en Acuario y Júpiter cambió de signo a Piscis. Empezó un primer asomo de esta situación. Resumimos Júpiter en Piscis y Saturno en Acuario, ahora como una búsqueda de una mayor conexión espiritual, de una apertura a la intuición, a la creatividad, un enfoque en soluciones innovadoras y humanitarias, y los cambios sociales basados en los principios espirituales. Esta combinación de lo pisciano con lo acuariano, empezamos a ver el hilo de salida de esto que se llamaba la pandemia, el confinamiento. Empezamos a tener un espacio de un poco más de libertad. Vemos que el 28 de julio Júpiter volvió a Acuario, volvieron a compartir en el signo de Acuario del 2021. Y para finales del 2021 ya se estableció esta relación Acuario-Piscis, porque ya Júpiter no volvió más a Acuario, empezó a transitar su año pisciano el 29 de diciembre del 2021. El 6 de abril del 2022 se dio el semisextil y el equilibrio de esta armonía entre Piscis y Acuario, esta comunicación, esta búsqueda de salir adelante. También fue un momento en que también empezaron a aparecer las guerras, la guerra de Ucrania alrededor de febrero, marzo, la guerra de Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y la OTAN, esta idea de un nuevo orden mundial en crisis y que en conflicto, ¿no? Y en este diálogo de lo pisciano y de lo acuariano, también buscando qué hacer con los refugiados, cómo trabajar, con qué vincularse, con qué conectarse para poder tener un enfoque humanitario y no caer de vuelta en las mismas crisis, en las mismas complicaciones que traen todas las guerras. Vemos que este ciclo siguió avanzando. Muy pronto Júpiter entró en Aries. Acá tomaron esto que digo de los dos signos de distancia, todavía sin formar un sextil, que es lo que formaron ahora hace 2 días, sino todavía encontrándose en energías, podríamos decir, divergentes. En este caso, un impulso para la acción audaz y el liderazgo, las reformas estructurales, la búsqueda de soluciones creativas y progresistas, también el conflicto, ¿no? Como eje, en este caso de Júpiter en Aries, la impulsividad, la declaración de una guerra mucho más abierta, o sea, ya no era un conflicto latente, sino que empezó a ser un conflicto mucho más patente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la necesidad de buscar nuevas soluciones. Volvimos durante el 2022 a esta cuestión de, otra vez Júpiter volvió a Piscis y finalmente volvió a entrar a Acuario a finales del 2022, el 20 de diciembre. Vemos que algo que está sucediendo, hay una etapa de transición, pero a fin de año Júpiter termina de concretar sus cambios. Y bueno, lo que empezó a motivar y el comienzo de este blog de Astrología Majareta, este ciclo de Saturno en Piscis que estamos siguiendo junto con todos estos eventos. Acá empezaron los videos justamente con esta idea de
la entrada de Saturno en Piscis el 7 de marzo de este año, que terminó de concretar su cambio de energía. Es interesante que con el 16 de mayo, también hace un mes atrás, cuando Júpiter entró en Tauro, es interesante que en este cambio de Saturno de Acuario a Piscis no se dio ninguna vuelta retrógrada, o sea, Saturno pasó de Acuario a Piscis, pasó a Piscis y no va a volver en su periodo retrógrado, que es en el que está ahora, no va a llegar a volver a entrar a Acuario, va a volver hacia el principio de Piscis, pero luego va a seguir en Piscis. Y lo mismo también está sucediendo con Tauro, con Júpiter en Tauro. Tauro que todavía le queda un tiempo para entrar en Júpiter, que todavía le queda un tiempo para entrar en retrógrado, pero que no va a volver a entrar en Aries. Esto que suele pasar en los cambios de signos con los planetas lentos, que en su movimiento retrógrado vuelven al signo anterior, como está pasando ahora con Plutón, y va a volver a pasar todavía el año que viene en su regreso a Capricornio. Bueno, con Júpiter y con Saturno no está pasando. Estamos llegando al momento que hablamos ahora, 19 de junio, donde se hace latente esta relación entre Piscis y Tauro. Todavía estamos en una etapa muy de semilla de este cambio de ciclo, de nuevo ciclo de 20 años, empezó a finales del 2020, apenas estamos transitando su segunda etapa de 13 etapas que tiene hasta volver a su conjunción en el 2040. Así que bueno, vemos que estamos en una etapa semilla. Todavía resta ver qué es lo que va a suceder cuando Saturno entre en Aries, cerca del 2020, en el principio del 2026, que realmente ahí viene un nuevo cambio de ciclo, esto que hablamos en alguno de los videos anteriores, sobre todo en los primeros videos, los casi 30 años que Saturno establece una forma de gobernar. Podemos ver que pueden cambiar los gobiernos, la forma en que los gobiernos se manejan con la sociedad. Estamos hablando de un periodo donde primaron las democracias, excepción más, excepción menos. La democracia fue la forma de gobierno casi global desde el 88, si no me equivoco, hasta, no, desde el 93 hasta el 2023, hasta este cambio, esos casi 30 años que se toma Saturno, perdón, en dar una vuelta entera. Y bueno, en eso estamos hasta el día de hoy. Es interesante también tener en cuenta qué es lo que pasa con el resto de los planetas. Bueno, esto que decíamos, cómo afectan los otros planetas a este sextil de Saturno y de Júpiter. El sextil que nos trae la posibilidad de la estabilidad financiera, de la expansión material, sobre todo esto que digo de alguna forma, a quienes trabajan desde la espiritualidad y que quizás no tienen esta bajada a tierra del sostén, de lo económico, de que esto se convierta en un medio de vida, aparece esta oportunidad. A quienes trabajan desde el otro costado, muy desde la materialidad, empezar a tener un enfoque más global, más compasivo. Pues estamos en un momento en que por ahí se pueda llegar a dar esto que se viene buscando financieramente, que es de aumentar los impuestos para los ricos, súper ricos, para poder sostener a los países que tienen dificultades económicas. Es algo que se podría lograr y que se está buscando lograr en este periodo de tiempo. Este equilibrio entre la estabilidad y la compasión. Veamos qué le agregan los otros planetas. Voy a hacer una pequeña pausa para volver a la diapositiva anterior. Ahí estamos, ahí volvimos a la diapositiva anterior. Quería volver a traer al panorama
a Urano, a Neptuno, a Plutón, al nodo, porque, bueno, como digo, nunca los aspectos suceden aisladamente. ¿Y qué traen acompañando a este sextil de Saturno y de Júpiter? ¿Qué le pueden llegar a aportar la presencia de estos otros planetas? La presencia de Urano en Tauro trae una dosis de innovación, de originalidad a la estabilidad y al crecimiento. Puede haber cambios muy fuertes en el ámbito financiero y tecnológico que pueden llegar a impulsar, esto lo venimos hablando desde Urano en Tauro, probablemente suceda mucho más fuertemente cuando Júpiter haga la conjunción con Urano. Esto va a ser como el punto en que nos vamos a encontrar con este crecimiento, con una nueva forma de generar los recursos, con una nueva forma de acceder al sostén material, muy vinculada al desarrollo tecnológico y a un crecimiento desde ese lugar. El nodo norte también está en Tauro. Esto refuerza la importancia de hacer lo correcto, de no descuidar nuestro bienestar físico, por ejemplo, de establecer bases sólidas, de que, de que se haga lo correcto, sobre todo en la explotación. Justo hoy acá en Argentina, donde estoy en este momento, se está dando una lucha muy fuerte por problemas de extractivismo en la provincia de Jujuy. Hay una lucha social impresionante, donde todo el pueblo se está alzando contra el gobierno de la provincia, que está estableciendo un régimen casi dictatorial, represivo, justamente por cómo se están manejando los recursos naturales de esa provincia, de cómo se está vendiendo, el gobierno está vendiendo los recursos naturales a actividades extractivistas que están dañando severamente el medio ambiente. Entonces, bueno, esto viene del nodo Tauro, del karma de no hacer lo correcto, del nodo norte en Tauro. Neptuno en Piscis amplifica la sensibilidad espiritual, la conexión con los reinos sutiles, una mayor comprensión de esto que decíamos que puede llegar a traer muy probablemente para cuando Júpiter haga la conjunción con Urano, también haya un sextil o esté muy cerca del sextil con Neptuno. Entonces esto de la sensibilidad, la compasión, la unidad de todos los seres, darnos cuenta de que somos un solo planeta. Y todo esto sumado a la influencia de Plutón en Capricornio, que es donde está trayendo estas profundas reformas en las estructuras sociales, en las estructuras gubernamentales. Hay una presión para desmantelar las viejas estructuras, reconstruir de cero, como un cambio radical, una transformación en la sociedad, en la política, en cómo se gobierna, en cómo se maneja el poder detrás de escena. También lo venimos hablando en videos anteriores. Así que bueno, un poco este video del día de hoy, que estoy viendo que se hizo bastante largo y que bueno, por ahí lo ameritaba. Espero que tengan la paciencia para haber llegado hasta el final. Me alegro de estar compartiendo acá en Astrología Majareta una vez más, de poder sostener este camino de compartir un video semanalmente o prácticamente casi semanalmente. Lo próximo que nos vamos a encontrar va a ser con la próxima luna llena, ya en el eje Cáncer Capricornio. Vamos a estar trabajando, esto sucede alrededor de el 3 de julio. Poco antes nos vamos a encontrar con algunos cambios planetarios más. El 27 de junio, Mercurio entrando en Cáncer. El 1 de julio, haciendo conjunción junto con el Sol en Cáncer. Esto es lo próximo que viene para el próximo video de la luna llena. Y recién esperando al 10, 11 de julio, cuando se dan otros cambios de planetas en los signos, ahí nos vamos a encontrar a Mercurio avanzando a Leo y a Marte avanzando a Virgo, a Venus poniéndose retrógrado, pero bueno, esto es adelantarnos demasiado en el tiempo. Por el día de hoy les dejo con este video más largo de lo habitual, a veces salen así
más cortos, a veces salen más largos. Espero que disfruten, recomienden el canal, suscríbanse, si les está gustando este desarrollo de la astrología majareta, por favor, ayuden a difundir, que hemos empezado hace muy poquito y bueno, es un trabajo que se hace de corazón, pero está bueno ver que siga creciendo, que vaya rindiendo sus frutos. Bueno, les abrazo desde lo más lindo de mi ser, espero que llegue a lo más lindo del suyo y que tengan linda semana. Nos vemos la semana que viene para la próxima luna llena. Un abrazo gigante.